Hola elegidos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el tema de la divinidad. En el video pasado pudimos concluir que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, por lo cual podemos resumir que el Espíritu Santo es la persona del Padre. Hoy vamos a continuar con este tema, pero vamos a verlo desde una perspectiva diferente y vamos a entender que el Espíritu Santo es Cristo. Hoy quiero que estudiemos un capítulo fascinante que nos va a dar mucha luz respecto a esto y es el capítulo 14 del libro de Juan. Vamos a empezar a meditar pausadamente en cada versículo y nos vamos a poder dar cuenta de quién verdaderamente es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, versículo 16 nos dice: y yo rogaré al Padre, está hablando el Señor Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En este versículo se basan especialmente los trinitarios para decir que el Espíritu Santo es otra persona diferente al Padre y al Hijo, porque Jesús está diciendo que le iba a rogar al Padre que envíe otro consolador. Entonces vamos a ver realmente si esto es lo que quiere decir este pasaje. Yo les hago una pregunta: ¿quién fue el que prometió estar con nosotros para siempre? ¿Quién fue el que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? En Mateo 28, 19 y 20. Por supuesto que fue el Señor Jesucristo. Él fue el que dijo que iba a estar personalmente con nosotros todos los días. De ese modo, nosotros podemos notar que cuando dice el Señor Jesús que les iba a enviar otro consolador, se refiere que sería de otra clase y que vendría en otra forma. A eso se refiere el Señor Jesús, no que vendría como otra persona, porque recordemos que Jesucristo tenía dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Entonces, Él vendría no en su naturaleza humana, no en su forma humana, sino en su naturaleza o en su forma divina. A eso se refiere cuando dice: les voy a enviar otro consolador. Pero para entender esto mucho mejor, tenemos que entender quién es el consolador, y la misma Biblia nos va a explicar. Quiero decirles primero que todo que Paráclito significa consolador, intercesor, abogado y mediador. Cualquiera de esas cuatro palabras son sinónimos y significa lo mismo, Paráclitos. Así que nosotros vamos a buscar esas palabras que les acabo de decir: consolador, mediador, intercesor y abogado. Vamos a buscarlas en la Biblia para que nos diga exactamente quién es el consolador, quién es el Espíritu Santo. El primer texto que quiero que leamos se encuentra en Juan capítulo 16, versículo 7. Y dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Les acababa de decir que el Espíritu Santo era el mismo Cristo, no en su forma humana, sino en su forma divina. Y lo vamos a comprobar. En Romanos capítulo 8, versículo 26, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Muy bien, aquí ya nos está diciendo que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Aquí está mencionando que el que intercede es el Espíritu. Pero quiero que comparemos este versículo que acabamos de leer yendo al versículo 34 del mismo capítulo. Es decir, en Romanos capítulo 8, versículo 34. Nos dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Quiero que estén muy atentos, porque la idea es que ustedes vayan notando cómo se va haciendo un intercambio de palabras o un intercambio de nombres, pero para referirse a la misma persona. Como pudieron notar, en el versículo 26 dijo que el Espíritu es el que intercede, pero unos versículos más adelante, en el versículo 34, nos está diciendo que Cristo es el que intercede por nosotros. Son dos formas de llamar a la misma persona. No es que hayan dos intercesores, el Espíritu y Cristo. No se trata de eso. Tenemos que empezar a entender el lenguaje de la Biblia, cómo la Biblia desarrolla o entrelaza, cómo es que la Biblia utiliza intercambio de palabras o intercambio de nombres para referirse a lo mismo. Entonces, ahora quiero que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, y nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo.
Entonces aquí nos dice que nuestro abogado es Jesucristo. En griego, esa palabra abogado es paráclitos, lo mismo que la palabra intercesor que acabamos de ver ahorita en los otros versículos. Entonces, tanto intercesor como abogado significa paráclitos. Entonces, hay un paráclitos y dice acá que tenemos ante el Padre, que es Jesucristo. Y en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. Esto es algo que ya nos está diciendo varias veces, que el intercesor, el abogado y el mediador es Jesucristo. Recordemos que en el primer versículo que leímos nos decía que el Espíritu era el que intercedía. Así que lo que quiero comprobarles es que Jesucristo en su naturaleza divina es el Espíritu Santo. Jesucristo, como les dije ahora, él tenía dos naturalezas, la humana y la divina. Por eso en este versículo de 1 Timoteo 2:5 dice que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Si notan que hace la salvedad o hace el énfasis en recalcar que es Jesucristo hombre, Jesucristo como humano es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces podríamos llegar a pensar que hay dos paráclitos, o dos mediadores, o dos intercesores, porque la Biblia dijo que el Espíritu intercedía por nosotros, pero luego dijo que Cristo intercedía por nosotros. ¿Y hay dos paráclitos realmente? ¿Hay dos espíritus? Por supuesto que no, porque la Biblia, vuelvo y les repito, dice que hay un solo espíritu en Efesios 4:4. Y es el Espíritu Santo, es una sola persona. Así que si somos honestos, esto nos debe llevar a concluir que el Espíritu Santo y Cristo son uno mismo, es decir, que el Espíritu Santo es Cristo. Porque iniciamos en el versículo 16 diciendo que Jesús iba a enviar otro consolador. Ya vimos que ese otro consolador era él mismo, pero en su naturaleza divina. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Vamos a ver los siguientes versículos. Ahora vamos a avanzar al versículo 17 de Juan 14. Y dice, el Espíritu de verdad. Está diciendo que el Consolador es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Yo quiero hacerles una pregunta. ¿Quién es el que moraba con ellos en ese momento? Jesucristo, como hombre, ¿cierto? Pero luego iba a morar en ellos, dentro de ellos. ¿Cómo iba a morar? Como espíritu. Jesucristo divino, él iba a morar ahora en ellos. Ya no podía estar presente en cuerpo, pero iba a estar presente en espíritu. El Espíritu de Cristo es el que iba a morar en sus discípulos. Y es que si le ponemos una simple lógica espiritual a esto, nos tendríamos que preguntar, ¿por qué, si el Espíritu Santo es otra persona diferente a Jesucristo, por qué no lo envió estando Jesucristo aquí en la tierra? Y es por una razón muy sencilla, y es porque no se podía, porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Y Cristo debía ser primero glorificado para que Él luego pudiera enviar su Espíritu, porque es el Espíritu de Cristo. Y eso lo dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que podemos ver que ese consolador que Jesús les prometió que iba a estar en ellos era el mismo Espíritu de Cristo. Además, se pone más interesante en el versículo 18 de Juan 14, que dice, no os dejaré huérfanos. Le está hablando Jesús. Vendré a vosotros. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Es claro que Jesús es el Hijo, ¿verdad? ¿Por qué Jesús está llamando Padre? Porque nadie deja huérfano a los hijos si no es el Padre. Entonces estamos hablando de que Jesús aquí está hablando de sí mismo como Padre. Y Él dijo que vendría. Recordemos que Él dijo que enviaría otro consolador, ¿cierto? Entonces Él está hablando ahora como Padre. Él es el Hijo, pero también es el Padre. Recordemos lo que leímos en el versículo 17. Jesús se refirió a sí mismo como el Espíritu Santo y dijo que Él vendría y estaría con ellos. Ahora iba a morar en ellos. Y acabamos de leer en el versículo 18 que acaba de decir Jesús que no nos dejará huérfanos y que vendrá a nosotros. Entonces, ¿a quién se está refiriendo? ¿Van a venir dos personas, el Padre, el Espíritu Santo? ¿Es Jesús? No, por supuesto que no, es una misma persona. Va a venir el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu del Padre.
Eso es lo que vamos a ver, que se pone también más interesante en cada video, porque en el próximo video vamos a ver cómo Cristo y el Padre son la misma persona. Ya vimos que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. Hoy estamos viendo que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo y por ende es Cristo. Esto nos debe llevar a una sola conclusión y es que Cristo es el Padre, porque si es el mismo Espíritu, son la misma persona. Para hacerlo más claro, en el versículo 23 de este mismo capítulo 14 de Juan, nos dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Ahora está utilizando un plural, vendremos y haremos morada en él. Lo que nos está indicando que el Espíritu Santo que iba a morar en ellos es el Padre y el Hijo, que son uno mismo, es decir, la misma persona. Hay un texto que a mí me encanta, que me parece de los más claros y está en Romanos 8, versículo del 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Aquí sí que está nombrando de una forma muy variada tanto a Cristo como a Dios, como al Espíritu para referirse a lo mismo. Les voy a explicar. Aquí en el versículo 9 nos dice que nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Ahora, nos está diciendo luego de eso que si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces el Espíritu de Dios y el Espíritu de Cristo es el mismo. Claro que sí. Y si es un solo Espíritu es porque Dios y Cristo son la misma persona. Es el mismo. Y ahora nos dice, pero si Cristo está en vosotros, ahora dice que si nosotros tenemos el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu de Dios, entonces Cristo es el que mora en nosotros. Cristo, el Espíritu Santo es Cristo que mora en nosotros. Y finalmente en el versículo 11 quiero destacar que dice que si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, que sabemos que ¿quién es? El Padre. Ahora está diciendo claramente que ese Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo, es el Espíritu del Padre. Y si vimos que Cristo es Dios, entonces debemos entender que Cristo es el Padre, porque es el Espíritu del que levantó de los muertos a Jesús, el que mora en nosotros. Y ya vimos que el que mora en nosotros, según lo que acababa de decir en el versículo 10, es Cristo. El que levantó de los muertos a Jesús, dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Esto está más claro que el agua, pero realmente pues a veces nos confundimos un poco porque no nos detenemos a mirar los detalles. Pero vamos a continuar leyendo algunos versículos para que esto quede completamente claro. Juan 17, versículo 22 al 23 nos dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos también como a mí me has amado. Entonces está diciendo que Él quiere que nosotros seamos uno con Él, ¿sí? Con Jesús, como Él en nosotros. Así es que nosotros somos uno con Cristo. Dice así como nosotros somos uno, o sea, como Él y el Padre son uno. ¿Cómo es que el Padre y Él son uno? Dice tú en mí. Y Jesús dijo, yo soy en el Padre y el Padre en mí. Esa es la unidad perfecta que hay entre el Padre y el Hijo, que ellos son uno mismo, son un solo complemento, son indivisibles. Es la misma persona, el Padre y el Hijo siendo uno mismo. Gálatas 4:6 nos dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, que significa Padre. Entonces sí notamos que el Espíritu que tenemos nosotros es el Espíritu de Cristo, que es Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces ya vimos anteriormente que decía que era el Espíritu del Padre, que era el Espíritu de Cristo, ya está diciendo acá que es el Espíritu del Hijo, de su Hijo, para referirse a que son la misma persona, porque el Espíritu Santo es uno mismo y ya vimos en el video anterior que el Espíritu Santo es el Padre.
Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces nos está diciendo aquí claramente que ahora vive Cristo en mí. Entonces, Cristo en mí es lo que estamos viendo constantemente en estos versículos, que el Espíritu que mora en nosotros es Cristo. Y vamos a ver Colosenses 1:27, donde nos dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Ese es el gran misterio que ha estado escondido desde los siglos, que Cristo mismo iba a habitar en nosotros. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla esto con otros videos para que ustedes sigan entendiendo mucho mejor que el Espíritu Santo es el mismo Padre, que el Padre es el mismo Cristo, que son uno mismo, no son tres personas diferentes, ni son dos personas diferentes. Dios se manifestó, el Padre se manifestó como Hijo, pero es la misma persona. Efesios capítulo 3, versículo 14 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, por el Espíritu del Padre, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Entonces, nuevamente vuelve a decir que Dios por su Espíritu nos iba a fortalecer. ¿Cómo nos iba a fortalecer? Habitando Cristo en nosotros. No olviden todo lo que hemos hablado anteriormente, que ya habíamos comprobado bíblicamente que el Espíritu Santo era el mismo Padre. Y ahora, hoy, lo estamos viendo desde otro ángulo, desde otro prisma, donde nos permite la Biblia ver que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Así que eso nos lleva a la conclusión de que Cristo es el Padre. Hechos 3, versículos 19 y 20 nos dice, así que arrepentíos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿Dónde fue que nos anunció esto? Esto se encuentra en Hechos 2:38 y nos va a decir lo mismo. Este versículo es como un sinónimo paralelo de este que acabamos de leer. Hechos 2:38 nos dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, noten la similitud o los sinónimos que ahora vamos a identificar. En el versículo anterior nos dice que nosotros debíamos arrepentirnos y convertirnos, en este nos está diciendo que debemos arrepentirnos y bautizarnos. Está hablando de lo mismo. Para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio, y aquí está diciendo para que sean perdonados nuestros pecados, ese es el tiempo de refrigerio, y en el anterior versículo decía, y Dios envíe a Jesucristo que nos fue antes anunciado, y aquí nos dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo, ¿sí? Son dos versículos paralelos, son dos versículos sinónimos que nos está hablando de lo mismo y está utilizando dos lenguajes diferentes, pero para referirse a lo mismo y a la misma persona. En el video pasado les había mostrado que Dios es espíritu. Les mostré que en Juan 4:24 dice muy claro que Dios es el Padre y que Él es espíritu. Pero también la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 que el Señor, que es Jesucristo, es el espíritu. ¿Podemos pensar entonces que hay dos espíritus? Claro que no. La Biblia es muy enfática en decir que hay un solo espíritu. En Efesios 4:4, no olviden ese versículo. Hay un solo espíritu, hay un solo Señor, hay un solo Dios. No son dos ni son tres. Entonces recordemos que en 1 Corintios 8:6 dice que el Señor es Jesucristo y aquí nos está diciendo que el Señor es el Espíritu. ¿Sí notan? Entonces esas conexiones son las que nosotros nos llevan a entender que están hablando de la misma persona. Dios es espíritu, el Señor es el espíritu. Sabemos que en 1 Corintios, como les acabo de decir, dice claramente que el Señor es Jesucristo. Tenemos que entender entonces que Dios es el Señor Jesucristo y que el Señor es el espíritu. Entonces, para resumir en este video, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. Ya habíamos dicho en el video anterior que el Espíritu Santo era el Padre. Y si es un mismo Espíritu, entonces el Padre es el Señor Jesucristo. Quiero dejarlos con este texto que es muy claro de una escritora muy famosa que se llama Elena G. de White. Y ella dice,
El Espíritu Santo es Cristo mismo, despojado de su naturaleza humana e independiente de ella. Aquí ella concuerda con lo que hemos estado hablando, que el Espíritu Santo es Cristo mismo, pero no Cristo en su naturaleza humana, sino en su naturaleza divina, independiente de su naturaleza humana. Cristo es el Espíritu Santo, pero despojado de esa naturaleza humana. Bueno, elegidos, entonces me despido de ustedes. Si tienen alguna duda o algún comentario, pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios y nos pueden decir cuál es su opinión respecto a esto. Yo sé y soy consciente de que hay muchas posturas, hay muchas creencias, pero les he tratado de mostrar con la Biblia cómo ella nos muestra, diciéndolo de maneras diferentes en un versículo y en otro, utilizando diferentes lenguajes o haciendo intercambios de nombres, pero nos está hablando de lo mismo y de la misma persona. Yo sé que son muchos versículos lo que hemos estado estudiando, pero son totalmente necesarios para que podamos comparar un poquito aquí y un poquito allá. Entonces, el Señor Jesús les siga bendiciendo grandemente y nos vemos en un próximo video.